Celebramos hoy, hermanos, la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Jesucristo es el Rey del universo, y eso es lo que nosotros celebramos hoy en la fe. Fue el Papa Pío XI, en el año de 1925, cuando él estableció esta fiesta para la Iglesia Universal. Esos años fueron difíciles. En 1917 fue la revolución bolchevique, revolución comunista en Rusia. El comunismo comenzaba a tomar y tomó mucha fuerza. Durante esos años se esparció el fascismo, otra ideología totalitaria que junto con el comunismo y otras ideologías han causado mucho mal a muchas naciones y a la humanidad. Esos años también la Iglesia, que tenía mucho poder político, perdió poder político, y esto afectó mucho. Cuando el Papa instauró esta fiesta, él quería dar un mensaje a todo el mundo. ¿Cuál era ese mensaje? Que hay un Dios en el cielo, que Cristo es el Rey del universo y que Él es el que manda sobre todos los poderosos de esta tierra. El Papa quería dar un mensaje muy claro en ese momento. Pongamos, hermanos, en contexto la primera lectura, que yo espero ustedes hayan puesto atención. Cuando el primer rey de Israel, Saúl, fue muerto en el campo de batalla, esto lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, la gente del sur de Israel escogió a David como su rey, la gente de Judea, del sur de Israel. Los del norte escogieron a Ishbaal. Ishbaal fue un inepto, bueno para nada. Y después de 7 años, la gente le pidió a David que fuera su rey. Y David fue ungido rey de Israel. Y ese es el contexto de la primera lectura. David fue un líder exitoso, político y militar. Y tuvo su pecado grave, pecado de adulterio, pero a pesar de eso, Dios tuvo compasión y lo quiso a él como líder de Israel. En los siglos después de todos estos eventos, Israel siempre quiso un rey como David. Fue el rey ideal en la historia de ese pueblo. Cuando un rey asumía posición era ungido con óleo. La unción de los reyes fue común en el pueblo de Israel. Y la palabra Mesías, que significa, es una palabra hebrea que significa ungido. Y el equivalente de esa palabra en griego es Christos. Y de ahí viene nuestra palabra en español, Cristo, que significa el ungido. Cristo es el ungido. Y entonces cuando se utiliza esa palabra, se hace referencia a Cristo el Rey. Cristo es el ungido, Cristo es el Rey. Pero ustedes se pueden preguntar cómo estamos celebrando hoy la fiesta de Cristo, Rey del universo, Rey con poder y majestad y gloria, y cómo leemos un pasaje donde Jesucristo está muriendo en la cruz, donde hacen burla de él. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. ¿Qué pasa en el Evangelio? En este Evangelio que acabamos de leer, hay diferentes actores en todo el episodio: los líderes, los soldados, la gente y los 2 ladrones. Si nosotros miramos en detalle, los líderes, los soldados y uno de los ladrones hace mofa de Jesús, se burlan de él.
Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero para ellos salvación es bajar de la cruz y escapar de la muerte en ese momento. Ellos insultan a Jesús y hacen mofa de él. ¿Qué sucede con el ladrón que le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino? Este ladrón, que nosotros lo llamamos el buen ladrón, yo no sé si puede haber un ladrón bueno, pero esta es una ironía, todo lo que leemos aquí. En primer lugar, él reconoce quién es Jesús. Jesús es inocente y muere por los culpables. Él dice: nosotros estamos aquí pagando algo que merecemos porque hemos cometido crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Él reconoce quién es Jesús, reconoce que Jesús le puede dar algo que él necesita en ese momento, y le pide a él que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Y el Señor le da más de lo que él pide, y el Señor le asegura el paraíso. Para mí esto es algo increíble, que un hombre que ha cometido pecados y crímenes toda su vida, en el momento antes de su muerte, le dice al Señor: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, y el Señor le asegura que hoy mismo va a estar en el paraíso. Eso me parece a mí increíble. No sé si ustedes han visto algo más increíble que eso. Este hombre, hermanos, recibe la salvación de Jesús, recibe el premio del cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió eso? Por algo que él hizo, y es arrepentirse de sus faltas, arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesús le podía dar la salvación a él. ¿Qué es lo que hace la gente en este episodio? La gente mira, la gente contempla, la gente observa. No dice, ni se burla de Jesús, ni tampoco afirma nada. Y entonces nosotros podemos identificarnos con toda esa gente que observamos, que contemplamos, pero que también meditamos y oramos. Nosotros también podemos identificarnos con el buen ladrón, ¿sí? Porque este ladrón logró la salvación por un acto de arrepentimiento, por un acto en que él reconoció al Señor como Salvador y tuvo fe en él, y el Señor en su misericordia y en su amor le concedió la salvación. Fijémonos cómo Jesús, muriendo en la cruz, da la salvación. Eso parece como una contradicción. ¿Cómo es que un hombre condenado, derrotado, aniquilado, está dando algo que ningún ser humano puede dar? Todo esto, hermanos, nos debe ayudar a nuestra reflexión en la palabra de Dios. El Evangelio es palabra de Dios. El mensaje de Jesús es mensaje de salvación. Jesús es el Rey del universo. Jesús, en su reino, como él mismo lo afirma. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de la conversación con Pilato en la pasión? Cuando tocan ese tema y Jesús le dice a él: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis hombres, mis seguidores, hubieran peleado por mí. Pero miren, no hay ninguno. Todos desaparecieron, muertos de miedo. Pero mi reino no es de este mundo. Y ese es el reino de Jesús. El reino de Dios comienza aquí, pero no termina acá. El reino de Dios tiene su consumación, su plenitud en el cielo, en la eternidad. Y por eso nosotros en nuestra oración también tenemos que hacer nuestra la oración de Jesús en ese momento. Señor, acuérdate de mí. Tú ya estás en tu reino.
Y en nuestra oración le tenemos que pedir al Señor: Señor, acuérdate de mí. Tú ya estás en tu reino, llévame a participar de tu reino. Eso, hermanos, es lo que celebramos en la Eucaristía. Nosotros le pedimos al Señor que en su bondad y en su amor, que Él sea nuestro Rey y que nosotros lo recibamos profundamente en nuestro corazón.